Bien, buenos días, amados hermanos. Yo estaba haciendo fuerza que la presentación durará más tiempo. No, mentiras. Es una broma. Voy a invitarle a que incline su rostro. Señor, glorioso eres tú, Dios. Que estás por encima de todas las cosas, Señor. Que nada de tu mano se escapa. Que tu poder gobierna todas las cosas, Señor. Permite que tu palabra y que tu espíritu en esta mañana hable a nuestras vidas, Señor. Que a través de la enseñanza, de la predicación, Señor, tu iglesia pueda ser ministrada, Señor. Que este siervo pueda ser útil para tu gloria y para tu alabanza, Señor. Ten compasión de cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo. Y que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, Señor, de convencernos y de traernos al arrepentimiento, Señor, por cuanto pecadores somos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a invitarle a que abra su Biblia en Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. Gálatas 3, del 1 al 5. Ya hemos leído previamente, pero me gustaría que nuevamente hiciéramos lectura de esos versos del versículo 1 al versículo 5 para tener muy presente de qué vamos a hablar en este día, de qué vamos a enseñar en este día. Dice la palabra del Señor así, Gálatas capítulo 3 versículos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El título del sermón en esta mañana es Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Vamos a tocar tres aspectos importantes: el Espíritu que hemos recibido por la fe en primer lugar, en segundo lugar para llevarnos a perfección, y finalmente porque es el Espíritu el que nos trae a libertad. ¿Han visto ustedes tal vez que en los aeropuertos, en la sección de arribos, hay personas que se paran con un cartel con el nombre de alguien? ¿Sí? Probablemente algunos lo han recibido en el aeropuerto así, o probablemente uno llega al aeropuerto y uno quisiera ser recibido así, que me vengan a recoger, ¿no? Pero toca coger Transmilenio a la salida, ¿no? Bajamos de andar en avión a andar en transporte público, somos muy humildes. Ahora, esa persona que se acerca al aeropuerto y que tiene un cartel, tiene el nombre de alguien y busca a una persona en específico. Él no dice en el cartel el que se quiere ir conmigo, ¿o sí? No. Ahí dice Luis, ahí dice Pedro, ahí dice María, ahí está el nombre de la persona a la que viene a recoger. Están puestas allí para recibir y conducir a los que esperan hasta un lugar. Puede ser aquí en el caso de mi ejemplo, a un hotel o a un centro de convenciones o a diferentes puntos de la ciudad. Y el que llega del vuelo no llega diciendo y ve el cartel, pero no ve su nombre y dice, yo soy lo que buscas. Y llega diciendo, no, el nombre ahí está mal, es mi nombre el que estás buscando, llévame a donde yo quiero que me lleves. No, de ninguna manera, sino que el cartel está puesto ahí para una persona en particular que va a ser conducida a un lugar en particular.
Así pues, si te vienen a buscar al aeropuerto, es porque necesitas entonces ser guiado, porque estás en una ciudad desconocida. Hace unos años, bastante años atrás, Dios nos dio la posibilidad de viajar a otro país y hubo una persona que nos esperó en el aeropuerto. Yo ya venía pensando, porque yo no sabía que nos iban a esperar en el aeropuerto, yo venía pensando, ¿y ahora qué? ¿Cuánto nos va a cobrar un taxi acá? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo llego allá? ¿Se han sentido perdidos alguna vez así? Es cierto, nos hemos sentido perdidos, pero en el ejemplo que les estoy dando hay personas ahí paradas con ese cartel que saben a dónde llevarnos, que saben a dónde guiarnos para ponernos en el punto en el que necesitamos, sabiendo que estamos en un terreno desconocido, en una ciudad desconocida. Asimismo, en este ejemplo que quiero tratar hoy es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo es quien conoce el nombre de cada persona que está aquí y sabe el destino, a dónde debe llevarnos, a un puerto, a un lugar seguro. Y usted no llega y le dice al Espíritu: yo soy la persona que estás buscando, yo soy el que se te perdió, yo soy el nombre que está ahí. Y si el Espíritu Santo no tiene tu nombre, no puedes ser guiado por el Espíritu. En este ejemplo que yo estoy dando, Él es quien conoce a los que arribamos sin dirección, a los que arribamos sin saber a dónde vamos, y nos conduce hasta término seguro, asegurando nuestra libertad. Todo lo que hasta aquí hemos revisado o hemos visto en las predicaciones anteriores acerca de los Gálatas es porque hay unos hermanos en este contexto que se están perdiendo y que perdieron al guía y que están perdiendo la dirección de la persona que Dios había puesto para que fuesen guiados. Ahora, esta carta a los Gálatas hasta aquí nos ha mostrado que es el Señor el que tiene potestad para guiar la vida de los hombres y para llamar a los hombres. Él pone en ese cartel del ejemplo que les di, Él pone en ese cartel el nombre de cada uno de ustedes. Usted no se incluye en ese cartel. Es el Señor entonces quien tiene potestad para cambiar la vida de los hombres. Hombres como por ejemplo Pablo, que vimos en predicaciones anteriores, que era un hombre dedicado ¿a qué? A perseguir a la iglesia. Un hombre entregado por una causa seguramente muy piadosa o una causa que parece ser la correcta, pero entregado a perseguir a la iglesia. Y es Dios el que tiene el poder para transformar la vida de un hombre que hacía tal cosa perversa contra la iglesia. Es Dios el que tiene la potestad ahora para cambiar esa vida. Y sabe qué, hacer de esa vida una vida eficaz dentro del ministerio de la iglesia, importantísima dentro de lo que Dios hizo a través de toda la historia de la iglesia, y que hoy por hoy sigue enseñándonos a través de un hombre que persiguió la iglesia, a través de un hombre que fue malo. Ahora, Pablo escribe toda esta carta. Pareciera ser por un pequeño delito o algo que se está cometiendo o se está fallando en la iglesia. Bueno, sí podría decirse que es pequeño. Y era que algunos estaban enseñando acerca de la circuncisión y de algunos otros ritos, algunas otras prácticas que decían ellos que eran necesarias para sumarle a la obra que Cristo había hecho en la cruz. Y esto era, parece ser inofensivo, es algo que parece ser, ellos no están predicando en contra de Cristo. Por el contrario, están hablando de Cristo, solo que nos están agregando algo adicional. Están diciendo: hermanos, en esta mañana todos los varones a la derecha, las mujeres se quedan a la izquierda, no se preocupen, van a seguir de a uno por uno, vamos a empezar la circuncisión. Pero la circuncisión acá y esa clase de ritos solo eran la cereza, la parte o más bien del iceberg, lo que se puede ver, porque en la profundidad, lo que está bajo el agua, es que detrás de eso había una serie de enseñanzas que estaban desvirtuando la obra de Cristo. Ojo, dije al principio que ellos no están hablando en contra de Cristo, solo están enseñando: tienen que hacer esto adicional para su redención, para su salvación. Parece inofensivo, ¿cierto? No están hablando en contra de Cristo, no están hablando mal de Él. Antes, como que a Pablo le faltó enseñarnos algo y están agregando lo que a Pablo le faltó enseñarnos.
Pero nada más terrible que eso que parece tan inofensivo, que está alejando a la iglesia o a los hermanos que se están dejando conducir por esas personas, están siendo alejados del camino de la santificación para seguir un camino de maldición. Pablo en el capítulo 1 dijo que cualquiera que enseñe otro evangelio, que sea anatema, anatema. Esas pequeñas sutilezas, como pequeñas zorras, echan a perder la viña del Señor. Y es que el oído de las personas aquí en esta población, en estas poblaciones de las que Pablo está dirigiendo su carta, son tan similares a nosotros, pueden ser tan similares a nosotros. Eso no le pasó solamente a ellos, nos pasa a nosotros, porque pequeñas sutilezas que escuchamos todos los días, tal vez en predicaciones, en enseñanzas, en esos bonitos mensajes que a veces compartimos a través de los estados de WhatsApp o a través de redes sociales, no sé. Hay pequeñas sutilezas metidas ahí que dan virtud más a lo que usted puede hacer que a la obra que el Señor hizo en su vida. Y no nos damos cuenta. Pablo debe acercarse a esta iglesia. Y debo decirle que se acerca con un tono como el que nos gusta que nos hablen. Oh, Gálatas insensatos. ¿Le han hablado alguna vez así? ¿No? Bien, Pablo se acerca a la iglesia con un tono como el que no nos gusta que nos hablen. Se acerca con palabras que no son tan agradables. Como que, el pastor se puso pesado. Y va a empezar, el pastor Pablo se puso pesado y va a empezar a repartir aquí tabla. Nadie quiere escuchar un mensaje así. Nadie quiere escuchar que le digan insensato. Los signos de admiración de inmediato nos dejan ver la exclamación o el grito que está haciendo Pablo acá a estos hermanos. Un tono, unas palabras que necesitan llamar fuertemente la atención de esa iglesia. No nos gustaría, decía, que el pastor nos hablara así. Es más, ni siquiera lo toleraríamos. Yo me voy, ¿cierto? No sé qué pasa muchas veces dentro de la misma iglesia del Señor, pero cuando somos amonestados, claro, dentro del conducto del amor, dentro del conducto de la compasión que el Señor mismo ha mostrado, cuando somos amonestados, nos ofuscamos. Y nuestro orgullo nos hace alejarnos de la amonestación y de retomar el camino y hace que caminemos aún más torcidos. ¿Es tendencia natural molestarnos cuando nos llaman la atención teniendo la razón, la atención que nos están dando? Es normal, pero no porque sea normal quiere decir que sea correcto. Porque a quien le gusta que le llamen la atención. Y entonces algunos dirán, no, suficiente tuve de niño. Bastantes pantuflas voladoras tuve en mi infancia, como para que ahora Pablo venga y me diga, oh Gálatas insensatos. O para que si traemos con otro nombre, oh hermanos de esta congregación insensatos, sería difícil tolerar. Diríamos, no, es una falta de respeto, no estamos acostumbrados a que nos digan esto así. Y como no nos gustan, huimos y buscamos entonces donde nos den unas palmaditas en la espalda. Tranquilo, no, aquí sí, aquí eres un campeón. El apóstol Pablo entonces está hablando a la iglesia y le dice, oh Gálatas insensatos. Usted puede revisar de pronto en otras versiones de la Biblia, si tuviera de pronto en su celular, si está leyendo la Biblia en su celular, otras versiones dicen, por ejemplo, oh Gálatas tontos. Otra versión un poco más audaz y arriesgada dice, oh Gálatas, lo voy a decir pasito, estúpidos. ¿Qué palabras tan grandes está usando Pablo? De hecho, más adelante, capítulos más adelante, Pablo va a decir, ¿con cuán grandes letras tengo que escribirles? Claro, el propósito de Pablo, cuando les dice, oh Gálatas insensatos, Pablo no busca ofender a los hermanos. Solo busca llamar la atención de esa iglesia, de esa congregación, para que
Uy, algo pasó, como que cuando, no sé si les pasó alguna vez o en el colegio o en la universidad o en algunos espacios, que como que todo el salón estaba hablando y hablando y hablando y en clase y el profesor seguía hablando. Cuando uno escuchaba que el profesor dejó de hablar, como que todos se callaban y el profesor hacía silencio y todos quedaban. Bueno, eso llama la atención. Aquí Pablo usa estas palabras para traer la atención de las personas, para decirles que no están usando su cerebro. Cuando dice que tontos, o la asimilación de la palabra insensatos a tontos, es porque no están usando, no están racionando a lo que les están enseñando. Pero ¿por qué no están razonando? ¿Qué pasó para que no razonen? Esa expresión de Pablo es de sorpresa. Y no había otra forma tal vez de decirles que estaban cometiendo un exabrupto, que estaban errando terriblemente en el blanco. Y Daniel predicó hace un par de semanas atrás diciendo que hay unas peleas que valen la pena. Pues Pablo está dando aquí una pelea que se necesita dar, y es porque se está poniendo en duda la doctrina del Señor, la fe. Y sin eso no hay iglesia. Sin eso no hay evangelio. Piensen esto: si en el edificio que tenemos acá removemos los cimientos y empezamos a martillar los cimientos, y acá y cada uno coge columnas y empieza a martillar los cimientos, permanecemos en el edificio, ¿qué va a pasar? Yo estoy pensando que nos cae encima. Nos va a aplastar el edificio, el mismo edificio. Cuando removemos los cimientos nos va a aplastar. Pues bien, estos hermanos necesitan que se les llame la atención, porque están removiendo los cimientos, están removiendo aquello que mantiene el edificio. Así que era necesario entonces llamar la atención de manera contundente. El edificio les va a caer encima. Ahora, cuando ellos empiezan a poner atención a este mensaje, tal vez en sus mentes hay ahora la idea de que pueden ir mucho más allá de lo que Pablo ya había enseñado. Pueden ir mucho más allá de lo que Pablo les habría predicado. Déjeme decirle algo. El mismo mensaje que Pablo les predicó a los Gálatas y que quiere defender durante toda esta carta, y que nosotros hemos procurado también como iglesia mantener aquí, y es la predicación de la palabra y del evangelio del Señor. A ese mensaje no le falta absolutamente nada, porque la revelación de Dios es completa y suficiente para salvarnos a cada uno de nosotros. Porque cualquier invento o cualquier acto en nuestra sabiduría, intelecto o lo que sea que queramos agregar a la obra del Señor, nos convierte inmediatamente, como en el capítulo 1, en anatemas. Hemos pervertido el evangelio. Ahora, pero para entender un poco por qué Pablo les está diciendo insensatos, tengo que avanzar y tengo que entender también que Pablo hace una pregunta de las que normalmente no es de las que normalmente haría. Pablo usa muchas veces en muchas cartas o en muchos de sus escritos preguntas retóricas. Pero las preguntas que están acá, estas preguntas no tienen de forma inmediata una respuesta. Y él les pregunta en el versículo 1 del capítulo 3: ¿quién os fascinó? El término que usa Pablo para referirse a la insensatez aquí de que están cometiendo es la fascinación. Otras versiones de la escritura traducen como ¿quién los ha embrujado? O ¿quién los ha hechizado? O ¿quién los ha engañado por arte de magia? Ahora, no está diciendo que las personas que se introdujeron en la iglesia, que fueron metidos a escondidas para espiar su libertad, para trastornar la libertad que ellos tenían, esas personas no quiere decir que eran brujos, que eran magos, sino que el mensaje que les presentaron tenía tal misticismo que quedaron tan encantados. Miren, en estos días, o yo no sé si ya se acabó, pero estaban anunciando un show de magia que se llama Ilusionistas o algo así. Y uno ve yo no fui, uno ve un show de esos
Y uno se asombra porque pues había una persona ahí y ponen un trapo y después no hay una persona ahí. Y uno queda fascinado, ¿y cómo lo hicieron? Ahora, algo así es lo que está sucediendo con la iglesia acá. Pablo les llama la atención, ustedes son insensatos, pero esta gente lo que ha hecho con ustedes es fascinarlos, es embrujarlos de forma tal que ustedes han dejado de entender el mensaje que ellos les están dando, olvidaron el mensaje que yo les enseñé y simplemente están cautivos por eso, cautivos. ¿Ah? Ahora, esas enseñanzas, bueno, hay otra forma también de ver este ejemplo y es, recuerdan, en algunas regiones de Oriente, yo tengo la imagen más hacia la India, tal vez, en donde hay un personaje con una flauta y hay una canasta ahí, y cuando él empieza a tocar su flauta, exacto, y la serpiente empieza a subir. Algo así, como que estas personas que llegaron a enseñar ese otro evangelio, empezaron a tocar su flauta. ¿Y qué hicieron estos creyentes? Empezaron a dejarse llevar por esas enseñanzas. Empezaron a ser cautivados por esas enseñanzas. Caminaron en esa dirección sin usar el discernimiento que Dios había dado, sin usar las enseñanzas de lo que habían aprendido inicialmente. Por eso Pablo tiene que decirles: a cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado entre vosotros como crucificado. O sea, ustedes tenían todo el conocimiento. ¿Por qué no usaron el cerebro? Si se puede decir así. ¿Por qué no usaron el discernimiento que el Señor les había dado? Por eso es que les escribe: oh Gálatas insensatos. Oiga, qué acto de magia. Ahora son de la gracia y los polvitos, y ya ahora son esclavos nuevamente del pecado. Por eso Pablo, versículos más atrás del capítulo 3, en el versículo 18 del capítulo 2 dice: porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Estaban haciendo magia, el edificio que habían destruido, todo de donde eran cautivos, pues estaban regresando a reconstruir ese edificio. Estaban haciendo su propia cárcel. Es todo un acto de magia, es todo un acto de prestidigitación o ilusionismo. Y ellos quedan perplejos con esa presentación que les hacen de ese otro evangelio. Recuerden, Pablo dijo: no es que haya otro evangelio, solo que estos han trastornado el mensaje de verdad y se los presentan. Como no están reaccionando, se decantan por eso. Ahora, dentro de todo ese misticismo, dentro de toda esa magia tal vez que ellos estaban presentando, ¿saben de qué magia estábamos hablando en mis términos? Ellos les estaban presentando ritos, les estaban presentando las prácticas de la ley como mecanismos para alcanzar la redención. ¿Está la ley dentro de la Biblia? Hemos enseñado acerca de los mandamientos y hasta aquí hemos entendido que la ley no es mala en ninguna forma. Pero ¿en dónde está el delito? ¿En dónde está el problema? El delito estaba en tratar de mostrar que el obedecer la ley nos llevaba a la redención. El mensaje de la gracia es: no, la gracia ha sido puesta en usted, ahora usted puede obedecer la ley de Dios. ¿Parecido? No, es totalmente diferente. El mensaje de la gracia es que el Señor lo ha salvado a usted, y ahora usted, por esa salvación que el Señor le ha dado, usted puede obedecer al Señor. Pero el mensaje que esta gente estaba dando ahora aquí era diciéndoles: no, esperen, vamos a hacer esto y vamos a seguir esta serie de normas, de ritos, de guardar días, meses, años, para que ustedes sean salvos. Y el exabrupto de esto, o el más terrible error de esto, es que estaban descartando a Cristo. Claro, si usted lo piensa bien un poco, esta falsa enseñanza no remueve a Cristo de la ecuación, porque ellos, miren,
Si aquí llega alguien hablando en contra de Cristo, hablando mal de Cristo, ¿cuál es su primera idea? Este no es. Pero si este llega hablando de Cristo, pero metido en el mensaje, empieza a enseñar otras cosas que Cristo no enseñó, como que pareciera que es más fácil digerirlo. ¿Por qué? Porque nos está hablando en contra de la persona de Cristo. Pero en la ecuación que ellos estaban presentando, era que la ecuación con Cristo, que es suficiente para todo, habían dicho, no, aquí Pablo le faltó algo. Se necesita Cristo y se necesitan las obras. Ahora sí es redimido. Ese pequeño problema en esa ecuación hacía que los hombres fueran condenados nuevamente. Pablo debe recordarles que les fue presentado Cristo con total claridad. Versículo 1, toda la verdad fue expuesta. ¿Cuál es esta verdad? Que es en Cristo y su sacrificio el suficiente para nuestra redención. Que es la obra que Él hizo en la cruz, el mérito que yo tengo, no mi mérito. ¿Me entienden? No mi esfuerzo, que es en Cristo, en el sacrificio de la cruz. Otra vez lo digo, que yo tengo mérito, pero no es el mío, es el mérito de Él. Y más adelante se lo voy a mostrar con otro ejemplo. Así pues, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, no por nuestras obras. Debemos caminar en el Espíritu, pero vamos a caminar en el Espíritu no porque nosotros estamos siendo obedientes, entonces el Espíritu está en nosotros y nos está guiando porque yo soy obediente. Hemos recibido el Espíritu por el oír con fe, y esto no de nosotros, sino que esta fe también es una obra del Señor. O sea, en la ecuación, usted es el beneficiado, pero usted no aparece en ninguna parte, sino solamente dentro de la persona a la que es aplicada ese beneficio. Es decir, que tampoco la fe era suya, sino que la fe es puesta por Dios en un acto instantáneo, único en la vida de cada creyente, que estando bajo maldición antes, después de que Cristo aplica esto, ahora usted está bajo bendición. ¿Cómo nos gustan que nos hablen de bendiciones? Pero nos gustan que nos hablen de bendiciones económicas, materiales, de casas, de carros. Pero la bendición más grande, o más bien la bendición que nos debe importar, es la aplicación de la salvación de Cristo en nuestras vidas. Ese mensaje sobreabunda, ese mensaje de las bendiciones sobreabundan, pero son bendiciones puestas dentro de las virtudes de los hombres, son bendiciones puestas dentro de lo que usted puede hacer para ser bendito. Pero ni siquiera la bendición es la salvación, sino la bendición son dinero, amor, todo lo que usted quiera. El creyente que vive en el Espíritu es consciente que ahora tiene una bendición tan grande, en el que su vida está esperanzada en el día en que el Señor regrese. Así haya tenido una vida, usted así haya tenido una vida en la que usted diga, fui pobre toda mi vida, fui pobre. Pero el día en que el Señor regrese, créame que tendrá la riqueza más grande, de las que muchos no van a poder disfrutar, porque usted tiene la bendición más grande. Cualquiera que enseñe entonces que usted, por sus prácticas o por su buena vida, va a alcanzar la salvación, va a alcanzar la redención, sea anatema. Pero también nosotros, cuando pensemos acerca de cómo estoy sirviendo al Señor, por ejemplo, yo vengo hoy a predicar y cuando preparo el sermón digo, este sermón va a traer al arrepentimiento a los hermanos. Y me estoy esforzando en que el sermón sea de esta forma para que usted venga al arrepentimiento. ¿Sabe qué? Estaría yo pecando contra Dios porque estaría basándome en mis esfuerzos, en mis argumentos para que usted venga al arrepentimiento, cuando la única obra de arrepentimiento que puede suceder es por la obra del Espíritu Santo, cuando su palabra es predicada. Lo mismo podría pasar con usted cuando usted sirve o cuando usted trata de verse bueno ante la sociedad. Pero esas obras son nacidas de actos aparentes, como fariseos que quieren mostrar su gloria ante los hombres, pero están podridos
adentro y Dios ve su pudredumbre. Usted ve en los Juegos Olímpicos a los deportistas, creo que el otro año hay Juegos Olímpicos, si no me equivoco. Bueno, el otro año en los Juegos Olímpicos, o piensen en los pasados, uno ve a nuestros deportistas y ven en algunas disciplinas que ganamos medallas de oro y decimos entonces de nuestros compatriotas y salimos diciendo que nosotros somos campeones, por ejemplo, en patinaje, o somos campeones en pesas, en boxeo, en ciclismo o atletismo, lo que sea. No, atletismo no, en boxeo. Bueno, es que hay un personaje que vuela. Voy a usar el ejemplo del ciclismo. Somos buenos, ¿cierto? Ahí, bueno, decimos, somos buenos. Somos buenos. Pero dígame, ¿de cuántos de los 7 días de la semana usted se ha subido a una bicicleta para recorrer 100 kilómetros diarios? Pero decimos, los colombianos somos buenos en ciclismo, escarabajos. Entonces ven un colombiano de pronto y somos escarabajos. Bueno, usted dice, no somos campeones. Digo, somos campeones. Pero la verdad es que es el sacrificio de una persona que tal vez, probablemente, piense en esto, para ser campeón allá y para sostenerse dentro de ese campeonato, ha tenido que vender empanadas por ahí. Y ha tenido que salir todos los días a entrenar una y otra vez. Y usted dice, somos campeones. Él se levantaba a las 5, iba a hacer sus prácticas de ejercicio, a las 8 estaba otra vez en el trabajo. Todo un esfuerzo. Usted probablemente se levanta a las 8 o un poco más temprano, no depende. Él tiene chocolatina, nosotros también, solo que desleída un poco. Decimos que somos campeones, pero nunca nos hemos subido ni a unos patines, ni a una bicicleta, o nos hemos puesto los guantes. Pues bien, la falsa enseñanza está mostrando que el que dio la pelea se quedó corto en el ring y que ahora le toca a usted ponerse los guantes y seguir la pelea porque el que estaba antes no pudo. Pues si así fuera, el que antes estaba y no pudo, ¿usted cree que va a poder? Si el que está en el ring todo el tiempo entrenando, acostumbrado a recibir golpes, y ahora usted se mete al ring, difícil. Ahora, ¿no cree que bajo ese mismo ejemplo es ofensivo para Cristo ese tipo de enseñanza? Como que está diciendo, esa pelea que tú diste, no, te faltó, todavía toca sumarle a esto. Pues sí, es ofensivo para Cristo. ¿No cree usted que menosprecia la obra de su sacrificio, de su entrega, de su humillación? Así pues, es el sacrificio de Cristo. Es el sacrificio de uno, o sea, de uno, el número, de Él, no de uno. Por la voluntad de uno, o sea, no por mi voluntad, por la voluntad de Él. Y eso es lo que nos tiene hoy aquí. Eso es lo que nos tiene hoy aquí. Podríamos pensar, gracias a Dios yo no soy como los Gálatas. Dígame que alguna vez lo ha pensado, tal vez. Probablemente usted ha pensado, gracias a Dios yo no soy como los Gálatas. Probablemente usted diga, yo voy a servir a la iglesia para que los hermanos vean qué buenas obras hace el Señor en mí. O como hablaba en mi ejemplo del sermón, me esforzarme aquí para que ustedes vengan al arrepentimiento y equivocarme, porque son un esfuerzo mío y no es lo que el Señor está haciendo. Estaríamos pecando contra Dios. ¿Ha experimentado desánimo en su vida? Diga, sí, Señor. ¿Ha sentido cierto desencanto por el Evangelio? Hasta ahí. ¿Parece que nada nuevo está sucediendo en nuestras vidas? No lo diga. Parece que nada nuevo está sucediendo, nada nuevo sucede en nuestras vidas desde nuestra conversión. O sea, como que en la conversión pasaron muchas cosas increíbles, pero se quedó ahí. Eso puede ser un síntoma de que a usted ya no se le ocurren cosas piadosas para hacer. Eso puede ser un síntoma de que a nosotros se nos acabaron los actos buenos. Y eso es un síntoma también de que a nosotros, más bien que hemos estado basados en nosotros
El Señor me ha salvado, me ha traído su gracia. Experimenté en la conversión, el día en que el Señor me llamó en ese nuevo nacimiento, cómo el Espíritu me transformó. Pero en adelante empecé a decir y a hacer obras para que los demás vean, pero no nacidas del Espíritu, sino obras nacidas de cómo quiero yo impresionar a los demás. Por eso es que puede estar desanimado, por eso es que puede estar desencantado del Evangelio. Y es que lo que se ha exteriorizado en mí no es la gracia de Dios, sino mi esfuerzo por parecer bueno. Pablo tiene que exhortar a los hermanos aquí a que regresen a la gracia, que regresen otra vez al Espíritu, a que caminen por el mover del Espíritu. Con tremendo regaño, ya creo que Pablo ha llamado la atención y ha llamado la atención de nosotros. Pablo quiere conducir a la iglesia nuevamente a caminar por el Espíritu para llevarnos a la perfección. No, Pablo nos va a conducir a la perfección. Es el Espíritu de Dios que nos conduce a la perfección. Déjeme decirle esto. Las obras que estaban tratando ahora de seguir los Gálatas, las obras que estaban tratando de seguir los Gálatas ahora aquí, y toda la observación de la ley como mecanismo para alcanzar la redención, no los hacían perfectos, sino que los hacían malos, trapos de inmundicia, todas sus obras delante del Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que la ley dice o enseña es necesario obedecerlas, pero usted no las va a obedecer para poder ser salvo, sino que usted las obedece porque la gracia de Dios es aplicada a usted, y cuando usted no funciona de esa forma, es la ley la que ahora lo va a usted a condenar y lo va a hacer a usted convicto. ¿Por qué? Porque las obras no justifican a nadie. Versículo 16 del capítulo 2: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ese mensaje que parecía inofensivo, ese mensaje pues estaba condenando a los hombres porque estaban imposibilitando su justificación. Ahora, Pablo no está hablando a personas aquí que ya han sido descartadas. Ustedes se van al infierno. Está llamando la atención porque está convencido de que están fascinados, están encantados. Y por eso es necesario hacer un fuerte llamado de atención para regresar. Porque esas obras de la ley no hacen justo a nadie. Y Pablo en el versículo 16 termina diciendo: sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo. O sea, que la obra que nosotros tenemos como elemento de justificación no son mis buenos actos, no son mis buenas obras, sino es la obra de Cristo en la cruz, en la que Dios ve para que nosotros podamos tener acceso al Padre. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo. ¿Cómo entender esto? Vea, el árbol de naranjas produce naranjas, y el de manzanas, gracias, produce manzanas. El pecado produce. ¿Cómo es posible que desde el esfuerzo o el argumento o las ideas de los hombres, de lo nacido en el corazón del hombre que es pecador, puedan hacer cosas buenas? Pues por el esfuerzo del hombre no es posible, porque el hombre solo puede producir, el hombre pecador solo puede producir pecado. Porque cualquier obra que parezca buena, que de apariencia se vea, oiga, pero esa persona es inclusive más piadosa que los mismos creyentes, pues esas obras nacidas de corazones pecaminosos, de hombres pecadores, solo produce más pecado. Por eso es que nuestras obras son inmundas delante de Dios. Pablo les dice a los hermanos: recibieron el Espíritu de Dios por la voluntad de Dios. Ustedes han recibido el Espíritu de Dios por la voluntad de Dios. Y lo recibieron, dígame esto, respóndame esta pregunta: ¿siendo ustedes buenas personas? ¿Buenos delante de Dios? ¿Cómo recibieron el Espíritu de Dios?
imperfectos, ¿verdad? Pecadores. Hemos recibido el Espíritu de Dios porque Dios en su infinita misericordia, Él se acerca al hombre y el hombre pecador ahora puede ser transformado y ahora ser y caminar en la fe, caminar en el Espíritu. En contraste a la falsa enseñanza que siendo pecadores usted puede cosechar con su propio esfuerzo el agrado de Dios. ¿Sí me entiende un poco? O sea, Dios aplica su gracia, pone fe en nosotros, recibimos el Espíritu y ahora caminamos conforme a lo que Él dice. Pero del otro lado estaba la falsa enseñanza que dice, está bien, también somos pecadores, pero voy a poder cosechar con mi propio esfuerzo el agrado de Dios. Y ahí está el error. Ahí está el error. Este tipo de enseñanza abunda en toda clase de religiones en el mundo, pero también abunda dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, donde el hombre es el centro y donde el hombre por sus propios esfuerzos puede llegar tan lejos como pueda. Pero no es así. Somos salvos por medio de la fe, pero es la verdadera fe la que produce obras de amor. Somos salvos, vuelvo y lo repito, somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Y de la fe en quién? En Jesucristo. Pero es esa verdadera fe, usted examine, es esa verdadera fe la que produce en nosotros obras. O sea, de la fe a las obras, no de las obras a la fe. Y esa fe que produce obras en nosotros, produce obras de amor a Dios, obras de amor al prójimo. Y la fe sin obras es muerta. Es decir, que no quiere decir que haya fe sin obras, sino que pues donde hay muerte es que no hubo fe. ¿Me entienden? No hay fe. Ahora, esa obra del Señor, déjeme mostrarlo con un ejemplo que Pablo da. El Espíritu Santo, el Espíritu que Dios puso en nosotros, es el que nos lleva de gloria en gloria. Había una canción hace unos años que cantábamos de gloria en gloria, pero no teníamos a veces ni idea de por qué en gloria te veo. Déjeme llevarlos a 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Dice el mismo escritor, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, el cantante que se inventó esa canción no se la inventó, tal vez estaba usando este pasaje, pero a veces nosotros no hemos entendido, muchas veces no entendemos qué cantamos. Pablo les está diciendo acá que es el Espíritu de Dios quien nos lleva de gloria en gloria, y pone este ejemplo o usa una metáfora, no sé, en la que dice mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, usted se levanta por la mañana muy temprano y se ve al espejo. ¿A qué ve? ¿Qué ve? Ve su reflejo, ¿cierto? De pronto usted ve su reflejo y dice, qué guapo, y eso que estoy sin bañar. Qué guapo. Ahora, pero en el ejemplo que está dando Pablo acá, usted no ve su reflejo, sino que en el espejo, el reflejo que usted está viendo es la imagen misma de la gloria de Dios, Cristo. Y que la gloria de la que se está hablando aquí, esa gloria es en la que somos transformados. Es decir, su vida todos los días en el proceso de santificación que llevamos, estamos cada día pareciéndonos más a Cristo, y la imagen que usted ve no es la suya, sino es la imagen de Cristo. Y eso solo sucede porque es la obra de Dios. Pero si usted se decanta por las obras que usted puede hacer buenas, entonces verá siempre su imagen suya en el espejo. Pero verá es alguien en descomposición. Verá un cuerpo en descomposición. Pablo los cuestiona, entonces los cuestiona y les dice: Pablo los cuestiona y les dice en el versículo 2 que si el Espíritu lo recibieron por lo bueno que eran, ¿sí?
Léanlo en el capítulo 3, versículo 2 de Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo lo quiero parafrasear un poco y les voy a decir esto. ¿Ustedes recibieron el Espíritu porque eran buenos? ¿Ustedes recibieron el Espíritu de Dios porque el Espíritu dijo, vean este hermano, uy, este tiene ¿cómo se dice? Pinta, tiene porte de ser una persona buena? Pues a terribles hombres o que hicieron cosas terribles, por ejemplo como Pablo, a esos Dios transformó. Y para no irnos tan lejos, a este terrible pecador Dios transformó. Y para no ir tan lejos, mírese a usted mismo. Ustedes han recibido el Espíritu porque Dios aplicó su misericordia. Eso es inevitable. Ahora, hace 6 preguntas dentro de esos 5 versículos. 6 preguntas que no tienen respuesta. Quiere hacerles reaccionar a que piensen en lo que están siguiendo, a que piensen en lo que están fascinados, están embobados, usando nuestros términos. No se están fijando en lo que están haciendo. Están siendo conducidos. Imagínense que yo lo invito un día de estos a mi casa, pero cierro todas las ventanas, no entra nada de luz, y usted empieza a caminar y yo le empiezo a decir, bueno, aquí está la sala, es una sala del diseñador tal, y le empiezo a decir, y este comedor es así y así, es tan lindo, está hecho en mármol, está la luz apagada, todo está en oscuridad. Se va a estrellar con los muebles, se va a estrellar con cualquier cosa que se ponga en su camino, se va a ir de cabeza. Pero no solamente eso, sino que cuando encienda la luz, mi sala de diseñador era un lindo tapete y unas lindas almohadas. No es trato de menospreciar eso, solo quiero decir que cuando la luz estaba apagada les hice creer que había algo, uy, qué increíble. Pero cuando encendí la luz, no, pero si es un balde boca abajo. Pues lo mismo hace la ley, nos lleva con los ojos cubiertos, mostrándonos dizque la gloria, pero nos lleva a la miseria, nos lleva a la destrucción. Ahora, es este Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el que nos trae a libertad. Hace unos 15 días cantamos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Qué dice? Hay libertad. Qué bonita canción, ¿no? Qué linda canción. Pero le tengo otra mala noticia, no es una canción, es una realidad. Si se regresa otra vez a segunda de Corintios 3:17, en donde dice el apóstol, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora sí cante, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero donde están las obras de hombres que quieren solamente parecerse buenos, pues ¿qué hay entonces? Nada. Si aquí hay libertad, del otro lado, ¿qué tenemos? Esclavitud, así es. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso es un pasaje que nos habla de una verdad de la que Dios pone en nosotros la garantía, en la que nosotros permaneceremos libres hasta el día en que el Señor regrese. El que garantiza que cuando usted se vea en el espejo, no se vea a usted, sino vea a Cristo. ¿Cuál debe ser la clave entonces de nuestra vida en Cristo? ¿Cuál debe ser la clave entonces de vivir mediante el Espíritu? Pablo, dentro de todo el discurso que viene hablando, nos lo deja ver en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Con Cristo soy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo
vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La clave de mi vida en Cristo, la clave de la vida de todo creyente para permanecer en el Espíritu, en la fe, en el Hijo de Dios, es eso, permanecer en el Hijo de Dios, con los ojos puestos en el horizonte en el cual podemos ver la imagen de Cristo, podemos ver hacia el futuro la redención que el Señor nos ha prometido, pero no viendo la redención, sino viendo a Cristo redimiéndonos. O sea, no son actos buenos los que hago, los que me llevan allá, sino en quién está depositada mi vida. Ahora, no le estoy diciendo ahora con esto, deje de hacer cosas buenas. Porque usted va a decir, entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Voy a vivir pecaminosamente? ¿Qué dice Pablo a los romanos? ¿Pecaré así harto para que sobreabunde la gracia? No. No está diciendo que viva pecaminosamente. Sino que está diciendo es que usted no va, a ver, ¿cómo lo digo? No pecaremos más para que sobreabunde la gracia. Más bien, la gracia sobreabundó porque éramos terriblemente pecadores. Es entonces este Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el que nos conduce a libertad. Déjeme recordarle esto. No por nuestras bondades. ¿Se ha sentido mortificado alguna vez porque ha pecado, porque le ha fallado al Señor? ¿Se ha sentido mal? Esto no es un síntoma de que probablemente yo debería salirme de la iglesia y no volver porque soy un terrible pecador, sino déjeme darle una esperanza. Esto puede ser un síntoma casi seguro de que Dios está haciendo una obra en su vida, que el Señor lo va a conducir. Si se ha sentido mortificado, si se ha sentido mal por el pecado en usted, eso es un síntoma al menos que el Señor está obrando en su vida. Ahora no diga, cómo me gusta sentir la obra del Señor, voy a pecar más. No se engaña a sí mismo. Nosotros casi siempre el más grande enemigo que tenemos no son a veces tanto las enseñanzas externas o las cosas externas, sino nosotros mismos. Tenemos cierta tendencia por nuestro orgullo, nuestra naturaleza pecaminosa, a autojustificarnos, a autodarnos lo necesario para sentirnos bien. ¿Cierto? Piensen esto. Me siento mal porque los demás compran y yo veo que fulana o fulano tiene ahora una chaqueta nueva y yo sigo igualito. Y entonces buscamos justificarnos. ¿Y qué hago? Codensa. ¿Sí? Y ahora me siento bien. Yo sé que los que se rieron tienen codensa. Bueno, y buscamos autojustificarnos creyendo que necesitamos, y buscamos satisfacer nuestras necesidades. Esto como ejemplo nomás, es que así a veces nosotros hacemos dentro de lo que el Señor ha hecho en nosotros. A veces queremos hacer algo bueno para el Señor, pero eso no ha nacido de la obra de lo que el Señor ha hecho en su vida. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. En la libertad en Cristo, usted obedece porque ha sido aceptado. Y es posible obedecer porque el justo y perfecto lo hace por mí. O sea, Él fue el obediente, hermano. Del otro lado está el obedecer para ser aceptado. Déjeme decirle que es un imposible. ¿Por qué? Porque usted es imperfecto, un hombre pecador, que en vez de ir en gloria, irá de desgracia en desgracia. Versículo 5, para ir cerrando. Capítulo 3 del versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vean, déjeme decirle esto. De pronto es un poco atrevido lo que voy a decir, pero el Espíritu es suministrado independiente de quién sea usted. ¿Por qué? Porque usted no se autosuministra el Espíritu. ¿De quién está hablando aquí? Aquel que os suministra el Espíritu.
Es Dios mismo, por su voluntad, que suministra el Espíritu. Y nosotros a veces decimos, uy, ese hermano no parece cristiano. Tal vez es muy débil en la fe. Pero es Dios el que ha suministrado el Espíritu, y a veces hacer ese tipo de comentarios es poner en duda que el Señor pueda estar haciendo una obra en esa persona. O decir que el Señor se equivocó al escoger a este. El Espíritu Santo es suministrado independiente de quién es usted. Vea el ejemplo de Pablo. Mucha gente en su época dijo, pero este no es el que asesinaba a cristianos, este no es el que nos perseguía. ¿Cómo es posible tal vez esto? Y entró de pronto Pablo en la iglesia y todos nos cogieron acá. Dios es el que hace, el que suministra el Espíritu, es el que hace maravillas entre vosotros. Y las maravillas que Él hace y la suministración del Espíritu, ¿lo hace por lo bueno que es usted? ¿O por el oír con fe? Es por el oír con fe. Es por el oír con fe. Por lo tanto, es la fe el elemento, es el Espíritu de Dios el elemento el cual nos conduce. Es la persona que nos conduce en nuestras vidas a término seguro. Por eso Él es la garantía, por eso Él es el Espíritu de Dios, hermanos, es el Señor mismo en nosotros. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y donde hay 1, 2, 3 hermanos reunidos, allí está el Señor. El Espíritu Santo hace maravillas en nosotros, porque somos hombres pecadores, necesitados del accionar suyo en nuestras vidas. Porque somos hombres y mujeres, perdón, porque dirán algunos, no, pues ¿qué pasó con las mujeres? Somos hombres creyentes que creemos en Él, pero no creemos en Él porque nos creamos buenos, sino porque sabemos que el bueno nos hace justos y nos hace perfectos. El problema de las obras, y un gran delito que ha cometido la iglesia, es tratar de vivir por las obras, y es por esas obras que el mundo a veces juzga a los cristianos y dicen, mire los cristianos, mire cómo son ellos, y mire cómo hacen estas cosas, y empiezan a juzgarnos, porque no estamos viviendo en el Espíritu, sino por apariencias, y las apariencias se nos acaban, hermanos. Y los inventos y las maquinaciones nuestras, cualquier obra nuestra que querramos hacer para el Señor, pero no nacido del Señor, esas se acaban y se echan a perder. Hoy por hoy en redes sociales ustedes van a encontrar que van a salir muchos artículos de grandes líderes cristianos que están desertando de la fe y del evangelio, y están diciendo esto es una farsa, están diciendo esto es un error. Pero déjeme decirle por qué ellos están desertando. No porque el evangelio se haya equivocado, es porque ellos se equivocaron respecto al evangelio, porque estaban en lugares donde las obras eran, por ejemplo, cultos maravillosos con una música espectacular, todos lloramos y nos emocionamos acá, pero llegaba a casa y seguía pegándole a la esposa. Obras como esas, y hombres así se desencantan del evangelio, ya no ven a Cristo, o más bien nunca vieron a Cristo. Y eso es lo que hace que se pierdan estas personas. Pero dijo, en la escritura encontramos, estaban entre nosotros, tal vez, pero esos no eran de nosotros. Así que no piense que un alma se perdió, probablemente ese era uno que ya estaba perdido. Solo que estas personas, como son tan importantes y reconocidas dentro de los medios de comunicación, cristianos y no cristianos, los cristianos vamos a ser juzgados, más bien el evangelio va a ser juzgado por esas personas que vivieron un evangelio por las obras. Por eso es necesario que aquí en esta comunidad, en esta ciudad y donde quiera que escuchen este mensaje, usted viva por la fe en el Hijo de Dios que suministra el Espíritu para salvación nuestra. Señor, gracias, Cristo. Gracias por tu obra perfecta en la cruz, en la cual, Señor, tú derramaste la sangre tuya, Señor, porque fue tu obra aquí, allí en ese lugar, Dios, donde tú hiciste todo lo necesario y suficiente
por nuestra salvación, Señor. Y hoy solo podemos decirte gracias, Señor, porque nada de lo que hay en mí, ningún sacrificio que yo pueda hacer puede ser suficiente para compensar lo que tú hiciste por mí, Señor. Y si alguna vez he pensado que puedo sacrificar algo para compensar, Señor, tu sacrificio, perdóname. Y permíteme en el agradecimiento, en el mover de tu espíritu en mi vida, Señor, caminar en la dirección en la que tú demandas que caminemos, obedeciendo y siendo perfectos, porque caminamos a través de tu Hijo, Señor, del camino de la perfección. Caminamos a través de la guianza del sacerdote, sumo sacerdote, que expía nuestros pecados, y porque nosotros podemos hoy decir: Abba, Padre. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a darnos cuenta de los pecados sutiles en nosotros, que nos conducen a autoconvencernos de que estamos siendo buenos, pero que hacen hueca, como la polilla, Señor, a la madera, hacen hueca nuestra vida. Y permítanos poner nuestros ojos solamente en ti, en caminar en dirección tuya, Señor. Así las montañas o las dificultades que vengan no se sentirán. Mi fe no será movida porque mis ojos estuvieron en ti, Señor. Y que al final de nuestras vidas podamos decir: he corrido esta buena carrera. Gracias, Cristo. Gracias por mis hermanos acá. Bendice sus vidas, sus hogares, Señor, y que tu Espíritu Santo obre, Señor, en este mensaje, a través de este mensaje, Señor, obre en la vida de mis hermanos, para ser transformados y ser guiados por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, para antes de terminar, recordarles orar por aquellos hermanos que están en dificultades, que están enfermos. Cuando usted vea a un hermano que está necesitado, que está enfermo, más bien no lo ve porque está enfermo y no vino. Acuérdese, recuérdelos. Somos hermanos en Cristo. Amén. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Amén. Quedamos